Sean bienvenidos a Casa de Oración y vamos a continuar nuestra serie. Le pido que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hoy corresponde que iniciemos el capítulo 16. ¿Alguien lo leyó? ¿En casa? 1, 2. ¿Alguien más? Vamos, denme esperanza. 3 por allá. Muy bien. 4. ¿Y por qué no la levantaron desde el principio? Y ahora ya todos. Bueno, pues sean bienvenidos. Me da mucho gusto poder verles y vamos a dar inicio con nuestro capítulo 16. ¿Ya está conmigo? ¿Sí? Ok. 16. El encabezado dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y hasta ahí vamos a quedarnos el día de hoy. Acompáñenme a orar, por favor. Muchas gracias por este nuevo día que pones delante de nosotros. Padre, es nuestro anhelo poder escuchar tu voz. Como cantábamos hace un momento, venimos rendidos, y esto hace referencia a un corazón sencillo, un corazón humilde, que necesita de ti, Señor. Necesita de la instrucción de tu palabra, de esas palabras eternas que nos diste, Señor. Disponemos nuestro corazón, te pedimos que nos ayude, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlas, pero que nos ayude a no distraernos. Es poco tiempo realmente, Señor, el que dedicamos esta mañana. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si usted toma nota, el título de la enseñanza del día de hoy es Timoteo, un discípulo obediente. ¿Sí? Timoteo, un discípulo obediente. Y a manera de introducción, aunque creo que solo hay una personita que nos visita por primera vez, pero para que estemos un poquito en contexto, a manera de introducción, la semana pasada estuvimos recorriendo el libro de los Hechos, terminamos el capítulo 15, y la verdad que fue una porción triste, una porción difícil, porque en esta parte que estudiamos es cuando se separan Pablo y Bernabé, y eran hermanos entrañables en la fe, compartieron muchas cosas, muy buenos recuerdos, muchas cosas importantes para el evangelio, y finalmente se da una diferencia entre ellos dos que como vimos la semana pasada no supieron resolver, no pudieron resolverla, y entonces se separan, y esta diferencia era que pues quería llevar a Juan Marcos a este viaje. Pablo no estaba de acuerdo, y entonces se viene abajo esa relación, esa amistad, esa hermandad. Aprendimos también la semana pasada que este tipo de diferencias se solucionan con amor, ¿verdad? ¿O ya lo olvidó? Con amor. Que pues los conflictos se dan por dos partes, y que en algún momento alguna de estas dos partes tiene que ceder por amor a la otra persona. Y tal vez el mundo vea esto como una derrota, ¿no? Ya, ¿cómo? ¿Por qué cediste? Pero en el reino de los cielos más bien se tiene una victoria. Cuando usted cede
por amor a la otra persona, llega la victoria. Y vimos también que probablemente esta situación de Juan Marcos fue solamente un detonante, que más bien ya existía también otra situación que Pablo había tenido directamente con Pedro, pero que por esta situación él había arrastrado a algunos discípulos y nombra, en este caso, a Bernabé, y entonces había algo ya anterior a esta situación. Por lo que aprendimos también que es bien importante atender las situaciones cuando, en el momento se tienen que atender. A lo mejor no en el instante, pero sí das un pequeño espacio y lo atiendes, porque si no esto echa raíces y vienen consecuencias y fue de lo que aprendimos también. Finalmente Bernabé toma a su primo, Juan Marcos, que por cierto, quiero aclarar, hay algunos que dicen que era su sobrino. Algunos otros creen que era su primo, no lo sé realmente, pero había un vínculo ahí sanguíneo. Y entonces toma a Juan Marcos y viaja al suroeste, se embarca hacia la isla de Chipre. Y por otro lado, Pablo toma a Silas y se van al noroeste a pie, se van caminando. Llegan a Tarso y después entran a Siria hasta llegar a Cilicia. Y con esto en mente, iniciamos el segundo viaje misionero de Pablo. Pero ¿sabe qué? Dios le tenía un regalo bien especial a Pablo en este viaje. ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? ¿Sí? A ver, levante su mano. Y más en estas fechas, ¿no? Como que ya está uno esperando ahí algún regalito. Y Dios le tenía un regalo a Pablo. Y era un regalo especial, de estos que duran toda la vida. Y me refiero a personas. Dios nos regala personas muchas veces y en este caso le tenía un regalo y era Timoteo. Y Dios nos regala personas que son especiales en nuestra vida, personas que llevamos en el corazón. No sé si en este momento venga a ti, a tu mente, alguna de estas personas que Dios te ha regalado. Son hombres y mujeres que están orando por nosotros. A lo mejor no te viene nadie a la mente todavía porque tú no te has enterado, pero hay gente orando por ti. Y estos hombres y estas mujeres oran por nosotros. Muchas de las veces dedican tiempo a nosotros, a hablarnos de la palabra, dedican tiempo a instruirnos. ¿Sí viene alguien a tu mente? Personas que nos corrigen, que te han llamado por teléfono, que a veces te dicen, oye, ven, regálame 3 minutos, y te señalan algunas cosas que de momento son incómodas, pero que son especiales, que marcaron un tiempo en nuestra vida y que los tenemos ahí. Hombres y mujeres que logramos ver en ellos la estampa del Hijo de Dios. En sus miradas, en sus palabras, en sus oraciones, y están ahí en nuestra vida, en nuestros corazones. Pero la pregunta más bien es si tú estás siendo un regalo especial para alguien más. Porque el día de hoy vamos a ver que Timoteo fue un regalo para Pablo y de la misma manera Pablo fue un gran regalo para este joven. Pero yo te pregunto a ti, si tú has sido o eres un regalo de parte de Dios, eres esa persona especial que está marcando la vida de alguien. Puede ser tus hijos, puede ser un compañero de trabajo, puede ser tu hermano de sangre, puede ser alguien aquí en la congregación. Pero yo te pregunto si tú estás siendo ese tipo de persona. Vamos a iniciar en Hechos 16:1. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Estas dos poblaciones, para muchos de nosotros ya son bien conocidas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya las estudiamos cuando recorrimos el capítulo 14.
en el libro de los Hechos. Si no lo recuerdas, o si no estabas con nosotros, no nos acompañabas, en esta ciudad de Listra, había un hombre cojo de nacimiento. Y entonces el Señor toma la decisión en su soberanía de sanarlo a través de la vida de Pablo. Y entonces, a causa de este milagro, los pobladores de aquella región dicen: ah, eres Júpiter, ¿no? Le dicen a Bernabé. A Pablo le dicen que es Mercurio, y entonces quieren adorarlos como dioses. Y traen toros, y si no te acuerdas, pues en un instante cambian de parecer, y entonces ya ahora quieren matarlos y quieren apedrearlos. Y Bernabé, no sabemos, pero se sale de la escena, y al que sí agarran es a Pablo. Entonces comienzan a apedrearlo, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o ya se te olvidó? Y entonces lo apedrean, y ya que está apedreado, que parecía que estaba muerto, lo arrastran y lo sacan a la orilla de la ciudad. Y algunos estudiosos dicen que allí estaba parado Timoteo, que él estaba observando todo eso. Y está como muerto, dice la Biblia. Y los discípulos lo rodean, lo limpian y lo sacan de esa ciudad de Listra. Y pasa la noche en Derbe, y eso marca la etapa final para que él comience su regreso a casa hacia Antioquía. Solo duerme ahí y al otro día vuelve a entrar a Listra e inicia su viaje de regreso mientras seguía ministrando en las iglesias. Y aquí damos inicio a este segundo viaje misionero. Estaba entrando, en este caso con otra compañía, por el oriente, en Derbe, y llega a Listra. Y ahí es donde se encuentra este joven llamado Timoteo. Y continúa diciendo nuestro versículo base: y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. La palabra que nos llama la atención es discípulo. Discípulo. El significado de esta palabra es aprendiz. ¿Hay aquí algún aprendiz? Y esta palabra aprendiz significa, escúchelo bien, alguien que se esfuerza. Alguien que se esfuerza en aprender, pero significa alguien que aprende y sigue lo que aprendió. ¿Sí me siguió? Porque tal vez tú estás aquí esta mañana y estás aprendiendo y sabes mucho, pero eso no significa que lo apliques. Y entonces eso no sirve de nada. Nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos lo que está escrito de Él sobre su vida, sobre sus enseñanzas, el carácter de Jesús, sus atributos. Pero si todo ese conocimiento no baja a tu corazón y lo vives, lo llevas adelante, entonces no podríamos decir que somos discípulos de Jesús. Pero en este caso, lo que estamos estudiando, sí dice la Escritura, que este joven dice, como cierto discípulo, como tú y como yo. Y la pregunta es, si estás poniendo por obra lo que has aprendido de Jesús. No me contestes, solo piénsalo. Porque si no, tal vez solo conoces mucho de Jesús. Y puedes entablar una plática con alguien y no, pues sí, su papá tal, y los reyes del oriente, los magos del oriente, y en estas fechas todo el mundo sabe mucho de Jesús. Pero la diferencia es que tú y yo se supone que tenemos que todo ese conocimiento impacte en nuestro corazón y comenzamos a aplicarlo en nuestro día a día. Tratamos y procuramos honrar su nombre y vivir de la manera que es agradable a Dios. Fíjese usted, ¿se cree que esto que estamos leyendo, 5 años atrás era cuando ellos habían hecho su primer viaje misionero? O sea, Pablo y Bernabé. Y desde aquel entonces, Timoteo escuchó el Evangelio y se entregó a Cristo. Y mire qué especial, porque lo que nos dice también es su nombre. Y el nombre Timoteo significa el que adora a Dios. ¿Cuántos adoradores hay? ¿Sí? Eso significa Timoteo.
Y se cree que en este momento donde estamos ahorita estudiando, este joven tiene 18 años. O sea, él escuchó por primera vez a Pablo predicar cuando él tenía más o menos 12 o 13 años. Era un jovencito. Para los judíos ya era la etapa adulta. Ahí iniciaban la etapa adulta como varones. Pero transcurrieron 5 años y ahorita tiene él 18. Y esto nos da una aplicación bien importante para nosotros. Y es que no importa tu edad. No importa la edad que tú tengas. Tú puedes ser un discípulo de Jesucristo. No importa, no es importante si eres joven o no eres joven. Si conoces a Jesús y le amas y pones por obra su palabra, lo que aprendes de él, tú puedes ser un discípulo de Jesús, no importa tu edad. Y también lo otro, pues si tienes muchos años, tampoco importa. Pues es que yo ya tengo edad avanzada, no importa. El punto importante del discipulado, del seguir a Jesús, es obedecer sus ordenanzas y que hagas tú su voluntad. Pero vamos a continuar, mira. Nos dice un poco más de información de este joven. Y nos dice que es hijo de una mujer, fíjese, mujer judía creyente. Pero, ahí hay un pero de padre griego. Mire, cuando al evangelista Lucas algo le interesa, nos da muchos detalles y se mete ahí hasta la cocina y nos da muchas descripciones. Y con esta pequeña porción tenemos muchísimos detalles de Timoteo. Lo primero que nos dice, además de su nombre y de que era discípulo, es que nos habla de su mamá. Algunos de nosotros sabemos su nombre y era Eunice. ¿Y la abuela? Loida. Órale, sí leen la Biblia. Pero el dato importante es que nos describe algo de su mamá y es que era judía. Esto es bien importante y ahorita vamos a ver por qué. Pero mire, hijo de una mujer judía y creyente. O sea, era judía y era cristiana. Pero, ¿sí dice ahí su Biblia o no? Después de la coma. Hay un pero, y esto es bien importante. De padre griego. Ahí está el pero. Resulta que su padre jamás le instruyó. Jamás le instruyó. Y esto nos describe un contexto complicado para este joven. Un contexto difícil en el cual Timoteo creció. Por un lado, su mamá lo instruía en el judaísmo. Pero por el otro lado, su papá era griego. Seguramente le llenó la cabeza y el corazón de filosofía. Y entonces él tenía agua dulce y tenía agua salada. Ahí estaba el muchacho en conflicto. Es un contexto difícil para Timoteo. Y podríamos decir, y él podría haber ocupado esto como un pretexto. Como decir, mira, suena interesante esto del evangelio. Suena bien, pero mira, tú no sabes lo que me ocurrió a mí, Pablo. Mi padre no estuvo, no me enseñó, no me instruyó. Pero no fue así. Timoteo no hace eso, sino toma una decisión y comienza a crecer y a dar pasos de fe. Y Dios lo utilizó grandemente, porque sabemos que fue un pastor joven, pero fue un pastor de la iglesia. Y aquí tenemos una aplicación importante para nosotros. Porque tú que me escuchas esta mañana, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cómo es que te estás justificando delante de Dios? O sea, sí, pero es que tú no sabes, ¿no? Tú no sabes, Sergio. Mi padre no estuvo ahí. O tal vez tú digas, no, pues mi madre se fue, nos abandonó. O más allá, cada quien tiene una historia personal y tú dices, no, tú no sabes, pero es que yo soy adoptado.
o me abandonaron, es que me abusaron, tuve esto, tuve aquello, y entonces tú pones un pero. ¿Y sabes qué? Hoy tienes que saber algo. No importa cuál sea el contexto del que vienes. No importa. Dios te ama de una manera especial y tiene el poder para restaurarte. Y si tomas la decisión, si tú te determinas en tu corazón en seguir a Jesucristo, en obedecerle y ser su discípulo, o sea, un aprendiz que aprende pero que pone en práctica, con toda certeza yo te puedo decir algo. Dios te va a restaurar y Dios va a ocupar tu vida como lo hizo con Timoteo. Solo basta que dejes de poner peros y tomes la decisión. Espero que Dios te esté hablando con claridad esta mañana. Pero mira lo que sigue diciendo la Escritura en Hechos 16:2. Y daban buen testimonio de él. ¿Quién? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los cristianos tenemos algo mal aprendido. Y tal vez usted lo ha escuchado. Le voy a pedir que por favor levante su mano si usted alguna vez ha escuchado esto. Cuida tu testimonio. ¿Cuántos lo han escuchado? O es por testimonio, hermano. ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, es equivocado porque el testimonio no se hace como tal, ni se cuida. O sea, este joven seguramente estaba sirviendo ahí en la iglesia, como tú y como yo, tal vez estaba barriendo, tal vez estaba limpiando las sillas, tal vez estaba haciendo alguna actividad. Pero ¿sabes qué? Dice ahí que las personas ¿qué? Lo veían y lo conocían. Y fíjese usted hasta dónde había llegado esto, que no solo ahí en Listra, sino a Derbe, dice. Ah, no, también en Iconio, perdón. O sea, es como si hablaran de ti no solo aquí, sino en Tulum. O sea, la verdad, esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Y entonces tú escuchas el mensaje, por gracia eres salvo, y vives de tal manera que dan buen testimonio de ti. Los hermanos, tú no encuentras en ninguna porción de la Escritura, o por lo menos lo que estamos estudiando, que dijera, y Timoteo cuidaba su testimonio, o testificaba a los hermanos dando un buen testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en él. No, no es así. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Un joven con carácter. Diga carácter. Un joven fiel y comprometido con Jesús. Solteros, solteras, esto es lo que ustedes tienen que buscar. No que alce sus manos y que, no, Timoteo no iba por ahí nada, él estaba enfocado, estaba con carácter. No sé, llegaría a tiempo, sería diligente, sería responsable, estudiaba la palabra, pero reflejaba carácter. No andaba él diciendo, mira, por testimonio. Es que estoy cuidando mi testimonio, hermano. No, él vivía de una manera que era discípulo. Él escuchaba, él aprendía y llevaba adelante lo que había aprendido. No solo quedaba en una bonita teoría. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí está otra vez el pero, nos alcanza. Y a primera vista, brinca, ¿no? De inmediato, lo que parece ser una contradicción. ¿Sí le pasó o no? Así de, oye, a ver, espérame, ¿qué no venimos del concilio? Y habían determinado que no se circuncidaran y que no se les obligara a los nuevos creyentes a obedecer la ley de Moisés. ¿Y cómo ahora Pablo hace esto? Muy bien. Vamos a observar esta porción como un método
un método que ocupó Pablo y vamos a ir con cuidado. Voy a tratar de explicarlo y yo espero que quede bien claro. De cara a los judíos, Timoteo era judío. ¿Sí? ¿Por qué, Sergio? Bueno, porque la ley judía le daba más peso a la línea materna. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de la mamá? Era judía. Entonces, de cara a la nación judía, Timoteo era judío. Y sabemos también que Pablo, el método en el que él operaba era que a cada ciudad que llegaba, ¿a dónde se dirigía? A las sinagogas. Era el primer lugar al que él llegaba. Entonces, Pablo, viendo esta situación y el potencial que tenía Timoteo para el reino de los cielos, sabía que le iba a representar un problema el hecho de que su padre fuera griego. Y además el hecho de no estar circuncidado, seguro iba a ser un problema en las sinagogas. Porque de cara a los judíos, Timoteo era un judío apóstata. Entonces no solo no le iban a permitir enseñar, sino que lo iban a echar de la sinagoga. Y Pablo lo sabía. Y entonces Pablo toma la decisión. Fíjese qué interesante, aquí es donde da un giro todo. Pablo toma esta decisión por los judíos no creyentes, para que ellos no tropezaran y para que de esta manera tuviera todo el potencial de Timoteo, que no existiera ningún problema en las sinagogas y ellos pudieran escuchar cómo enseñaba Timoteo, su buen testimonio, y que nadie pudiera decir nada. En cuanto quisieran cuestionar, es judío y está circuncidado. Entonces asumimos que platica con él Pablo, le dice, mira, se hace una relación especial. Le explica y Timoteo dice, sí, está bien, adelante. Pero la esencia de esta decisión son los judíos no creyentes. Y yo creo que tú y yo deberíamos de tomar muchas de nuestras decisiones en amor por los que no conocen a Dios. ¿Cuántos pueden decir que así sea? ¿Sí? Si tú y yo tomáramos algunas decisiones de esa manera, Dios nos utilizaría grandemente. Y fue por este motivo que Pablo escribe en su primera carta a los Corintios. Acompáñame, primera de Corintios 9, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. ¿Ya están conmigo? Oigo todavía hojitas. Vamos a esperar. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 19, dice, por lo cual, Pablo escribiendo dice, siendo libre de todos, subraye libre, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Es decir, que Pablo hizo esto para desactivar cualquier polémica que pudiera darse. Qué tremendo, ¿no? Qué visión de parte de Dios. Es más, yo me atrevo a asegurar que él vio un gran potencial en Timoteo, porque tenía por un lado una madre judía y un padre griego. Entonces seguramente Pablo dijo, hijo, este chavo puede ayudarme con la parte judía, pero también conoce la parte griega, ¿no? Puede ser un arma fuertísima en Europa, que más adelante vamos a ver que hasta allá llega el evangelio. Entonces, me parece tremendo. Y la aplicación aquí para nosotros es, yo no sé si te diste cuenta, pero mira cómo es que Dios utiliza aquello, tu pero,
ese pretexto que tienes, que ya platicamos ahorita empezando, que podría representarte un impedimento, lo utiliza para extender el evangelio. ¿Se dio cuenta? Entonces, esto que tú hoy puedes decir, sí, Sergio, pero Dios le puede dar la vuelta. Y el día de mañana tú puedes estarle ministrando a personas que tienen este problema con el que tú te has detenido mucho tiempo. Es maravilloso, ¿no? ¿O no le parece? Y entonces se toma la decisión. Pablo toma la decisión de agarrar a Timoteo por compañía, por acompañante. Este joven sabemos que acepta el consejo de Pablo de circuncidarse y se cree en las crónicas de la iglesia de ahí de Listra que se hace una ceremonia, ordenan a Timoteo, le impusieron manos y lo envían con ellos. Y vamos a hacer una pausa aquí y yo quiero que me acompañes en tu Biblia a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. ¿Estás conmigo? Es que aquí necesitamos ponerle el acelerador. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Préstame atención un momento antes de leer. Se llegó a dar tal relación entre Pablo y Timoteo que él le llamaba su hijo. Fíjate tú, este joven podría quejarse de la ausencia de su padre y ¿qué hace Dios? Le suple y le da un padre espiritual. Ahorita Liz oraba y decía, somos una familia. Y entonces Dios cubre esa parte. Y se da algo tan entrañable que esto que vamos a leer ahorita es la segunda epístola a Timoteo, la escribe Pablo. Y en ese momento que la está escribiendo, él está preso, a punto de morir. Yo te pregunto, ¿a quién le escribirías si ya supieras que te van a matar? Tal vez a tu esposa, tal vez a tu esposo, tal vez a tu hijo, a tu madre. Si tú supieras que vas a morir, ¿qué harías? ¿A quién le escribirías? Pues Pablo toma la decisión de escribir esta carta a Timoteo. Entonces era importante que supiéramos esto porque el contenido de esta carta es sumamente entrañable. Vamos a poder conocer el corazón de Pablo. Y en ese momento, en prisión, vamos a saber que él ya está enterado que va a morir. Escribe esto. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo. Y esta palabra amado es agapao. Es una palabra griega que proviene de agape. Habla de un amor como el del Padre, como el de Cristo, un amor firme, un amor fuerte, un amor entrañable. Y le dice, a Timoteo le escribo, amado hijo. ¿Y cuál es su deseo? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesucristo nuestro Señor. Y lo que lo comienza a decir Pablo es, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, ¿qué? Me acuerdo de ti. En mis oraciones, de noche y de día. Fíjate tú, si algo tendría que estar pensando es que se iba a morir. Y le dice, no, te tengo presente, hijo, de día y de noche. Y si algo usted y yo podemos hacer por nuestros hijos, es eso, no dejar de orar por ellos, no dejar de orar por ellos. Y Pablo le dice eso, mira,
no dejo de pensar en ti, me acuerdo de ti de día y de noche y no me queda nada mejor que hacer que orar por ti. Versículo 4, deseando verte, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. No sabemos si se refiere a estas lágrimas de cuando vio su conversión, que conoció del Evangelio, y algunos otros piensan que hace referencia a la última vez que se vieron. Pablo, lleno del Espíritu Santo, sabía decirle a las iglesias y a las personas, ya no nos vamos a volver a ver. Y se los decía y se despedía de ellos. Vamos a ver una porción de esto más adelante. Y tal vez hace referencia a esta parte y que Pablo recordaba cómo lloró. Pero no lo entristecía, dice, me llenan de gozo. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y de dónde provino eso? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Allí está otra vez, padres, la influencia de una mamá. Tal vez ahora me esté escuchando alguna madre que esté educando sola a sus hijos. No te canses de orar por ellos. No ceses de orar por ellos. En algún momento todas estas oraciones el Señor las tendrá en cuenta y alcance a tu hijo. Padres, no nos cansemos de influenciar a nuestros hijos. Aquí lo vemos. Dice, tú aprendiste esta fe no fingida de tu madre y de tu abuela. Allí estaban las dos, abuelas. No se cansen de orar por sus nietos, por sus bisnietos si tienen. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está lo que acabamos de leer, cuando lo ordenó en Listra. Es Pablo quien le impone las manos y el consejo que le da ahora es Timoteo, no te distraigas, le dice, aviva el fuego del don de Dios que fue impuesto por mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, si alguien conoce a los hijos, son los papás. Aquí está mi hijo. Y con una mirada, yo conozco muchas cosas. Y Pablo conocía a Timoteo. ¿Y sabe qué? Había un tema ahí con la timidez. Seguramente por lo que conocemos ese contexto de la paternidad, que era griego y tal. Algunos dicen que ya había muerto su padre, no sabemos. Pero era un chico tímido, era un joven tímido Timoteo. Y entonces aquí lo que está haciendo él como padre es aconsejando. Padres, tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Pero fíjese usted, le dice, mira, no te eches atrás, no seas tímido, le dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, no te acobardes, le está diciendo. No sé si te parece fuerte o no, yo creo que no, yo creo que hay mucho amor. Le dice, Timoteo, no te acobardes. Y no se olviden de que son las palabras finales del apóstol. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Por qué? Porque seguramente la gente sabía que estaba en prisión. ¿Quién te instruyó, Pablo? Pero si está preso en Roma, no te avergüences, le dice. No te eches atrás, no te avergüences. Da testimonio, ni te avergüences del Evangelio ni de mí, que es preso suyo, dice, sino participa de las aflicciones para el Evangelio, por el Evangelio según el poder de Dios. Lo otro que le está diciendo es, vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos saben eso? Quien te haya vendido el Evangelio como un camino de rosas, no es así. Y se lo está diciendo preso. Dice, no te eches atrás, no te eches atrás, no te avergüences, sino participa, métete a las aflicciones y a los padecimientos. No te quedes ahí detrás de la barrera observando lo que está sucediendo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, dice.
Versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y de ahí te voy a pedir que vayamos hasta el versículo 14. 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15. Y sabe esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, le está diciendo, oye, también te van a abandonar, ¿eh? También te van a abandonar, Timoteo. No todos los que están permanecerán. Y él le da dos ejemplos, dice Figelo y Hermógenes. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Y mira, vámonos hasta el final. Ve al versículo 4, por favor. Capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 5. Ya se está despidiendo. O sea, es la despedida de la despedida. Ya estamos en el final de la segunda carta. Y le dice, pero tú, sé sobrio en todo. Imagínate tú si no grabaría estas palabras, Timoteo. Si no estaría leyendo constantemente los consejos de su padre espiritual. Dice, pero tú, sé sobrio en todo. 1, 2, soporta las aflicciones. 3, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y termina, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahí sabemos que Pablo ya sabía que iba a morir. Dios ya se lo había hecho saber. Y termina diciéndole, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dos figuras que ocupa mucho Pablo en sus cartas son las de pelea. Si se acuerda, la armadura de la fe, o sea, él habla de la batalla, de una pelea que se lidia, ¿no? El cristiano. Y otra figura que ocupa es la de una carrera. Si se acuerda, hay muchos consejos y dice despojándonos de todo peso para la carrera, ¿no? Son las figuras que ocupa. Y entonces él termina con estas dos figuras y agrega una tercera. Y le dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Son los consejos para su hijo. Ahora sí, con esto en mente, vamos a regresar a nuestro versículo base, Hechos 16, 4. En casa vuélvalo a leer si tiene oportunidad, y ya sabiendo esto, seguro será diferente. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahora sí, aquí va este nuevo equipo. Ya no de dos, ya no solo está Pablo con Silas. Ahora va Pablo, va Silas y este jovencito de 18 llamado Timoteo. Y ahí van en marcha, comenzando su labor, visitando las ciudades donde antes habían fundado las iglesias. Pablo y Bernabé habían ahí predicado y van para allá. Y la pregunta es, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, lo que sabemos es, les entregaban las ordenanzas. O sea, llevaban el escrito que les habían dado en Jerusalén y que después bajaron y les leyeron en Antioquía. Seguramente llevaban copias y los estaban entregando.
el acuerdo de los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Porque ¿sabe qué? A estas iglesias les interesaba las decisiones que estaban tomando allá por llamarle de alguna manera, en el sínodo en Jerusalén. Y entonces ellos estaban entregándolo y explicándoles lo que había ocurrido. Y mire qué bien, porque se acuerda, si hay alguien especialista en esta parte, ¿quién era? De los tres. ¿No? Silas. Porque Silas fue el primero que toman desde Jerusalén, le instruyen para bajar a Antioquía, ¿se acuerda? Y una vez que atienden la situación, se cree que regresó, que no se fue, se queda y a él lo toma. Entonces él ya tenía practicado esta parte de explicarles, miren, no es necesario que se circunciden, la salvación es por gracia. Y conciliar cualquier conflicto, él ya estaba muy entrenado en esta parte y ahora estaba siendo utilizado por Dios. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿para qué estaban haciendo esto en todas estas iglesias? La respuesta está ahí mismo, para que las guardasen. Porque acuérdense que les dan 4 consejos, ¿se acuerda? De no comer sangre, de lo ahogado, ¿se acuerdan? Fornicación. Y entonces, ¿para qué? Pues para que lo guardaran, para que las iglesias las observaran y vivieran estas sugerencias. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con la palabra? Hemos venido hablando de la unidad. La semana pasada, la división, la separación. ¿Pero qué estamos haciendo? No vaya, yo se lo voy a leer, lo que dice Primera de Samuel 15:22. Solo tome nota. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, y hace una pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra? Y contesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Se lo voy a compartir en la versión Dios habla hoy porque es un poco más claro. Entonces Samuel dijo, mas se alegra al Señor, más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios. Vale más el obedecerlo y el prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. ¿Cuántos se quedaron dormidos hoy? No levante su mano. Pero mire el valor que Dios le da a prestar atención. Porque esta porción que yo le leí es cuando el rey Saúl no sabe esperar la instrucción y se adelanta y es él quien ofrece el holocausto y no era él el designado de parte de Dios para ofrecer los holocaustos, solo eran los sacerdotes. Y entonces Samuel lo reprende, Dios lo desecha, pero fíjese usted el valor entre prestar atención y obedecer. Están íntimamente conectados. Y estas iglesias estaban atentas esperando las instrucciones que les diera Pablo, las explicaciones de lo que había sucedido. Y vamos sobre el final. Mire usted el efecto que tiene si usted pone atención y obedece. Fíjese las dos, Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y antes de ir al punto importante, solo quiero aclarar, aumentaban en número hace referencia a que crecían en número de miembros, no en que habían más iglesias, en que se abrían más iglesias. Pero esto de confirmados en la fe es muy importante. Y la pregunta es, ¿qué significa eso, Sergio? Se los voy a leer este mismo versículo en la traducción al lenguaje actual y seguro que les queda claro. Hechos 16:5 dice, los miembros de las iglesias de todos esos lugares confiaban cada vez más en Jesús. ¿Hay algo que explicar? Y cada día más y más personas se unían a ellos. Fíjate,
Cuando tú y yo prestamos atención a las ordenanzas de Dios, a su palabra, y no solo eso, sino que las ponemos por obra, entonces tu confianza en Jesucristo se afirma. ¿Cuántos dicen amén? Sí. O sea, mi relación con Cristo se fortalece, crece mi fe. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Y en contraposición a eso, a esta verdad que acabamos de leer, cuando tú y yo andamos distraídos y no ponemos atención, y claro, en consecuencia, pues no puedes obedecer nada porque no entendimos nada. Entonces llega el estancamiento. Entonces llega el desánimo. Entonces llega la inestabilidad. Es que me siento inestable, inconstante. ¿Por qué llega la inconstancia? No estoy prestando atención o no estoy obedeciendo. En una sola palabra, pierdo mi confianza en Jesús. Entonces sí, empezamos a descender hasta un punto en donde dices, no sé qué me pasa. Ya no tengo fe. Estoy dudando del Evangelio. No estás prestando atención, no estoy prestando atención, o tal vez sí estoy prestando atención, pero no estoy obedeciendo. Amén. Vamos a ponernos de pie para concluir.